La mayordomía de la lengua. La mayordomía de la lengua. A ver, sáquele la lengua a la persona que está ahí a su lado. Y vamos a controlar la lengua. ¿Cierto que sí? Mayordomía de la lengua. Santiago capítulo 3 versículo 17. Escuche bien lo que dice la Biblia. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo siguiente. Pero ningún hombre, diga conmigo, ningún hombre, escuche lo que dice la Biblia, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena, ¿de qué está llena la lengua? Llena de veneno mortal. ¿Qué le parece a ustedes? Meditemos un poco en lo que nos dice la escritura aquí. Nos dice la Biblia que el hombre ha sido capaz de dominar fieras. Mira esta imagen de esta mujer. ¿Cómo puede? Es asombroso, porque estamos hablando de animales salvajes que en un segundo nos despedazarían con gran fuerza, velocidad. Y dice la Biblia que el hombre ha podido domarlos, adiestrarlos, entrenarlos, dominarlos. Hemos visto hasta que el hombre ha sido capaz de meterle la cabeza en la boca a un león. Es increíble. Hemos dominado los aires. Ahorita nosotros hemos inventado máquinas para dominar en las alturas y transportarnos en un tiempo muy corto de lugar a lugar. Hemos dominado los mares. El mar con gran ímpetu. Ustedes saben lo que es el mar. La fuerza del mar, la braveza del mar. Hemos inventado máquinas que nos transportan, grandes embarcaciones que nos llevan y que pueden soportar la braveza del mar. Algunos hombres han podido domar el fuego, ¿cierto? Hacer malabares, meterse hasta el fuego en la boca. Hemos logrado dominar a otras personas, ¿cierto? A través de la fuerza, a través de las ideas, a través de muchas cosas. Pero dice la Biblia que nosotros no hemos podido con algo muy pequeñito, y es domar nuestra lengua. ¿Cierto que sí? No hemos podido domar la lengua. Dice la Biblia que está llena de veneno mortal. Me gusta como lo dice en Santiago 3 versículo 8. Escuche esto. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir decir palabras que dañen. ¿Cuántos saben que en la lengua hay poder para dañar? ¿Cierto que sí? Pero fíjese lo que continúa diciendo esta versión, la nueva versión internacional. Dice: la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. Y hay otra, el versículo 6 de la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera. Escuche esto: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder. Repita conmigo esta frase: nuestra lengua tiene mucho poder. Diga a la persona que está a tu lado: tu lengua, tus palabras tienen mucho poder. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que dice la Biblia. Las palabras tienen un poder impresionante. La Biblia dice en Proverbios 18:21, escuche esto: en la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. ¿Qué hay en la lengua, iglesia? Poder de vida y poder de muerte. Y la Biblia dice: ¿quiénes la aman? ¿Quiénes la controlan? ¿Quiénes la saben manejar? ¿Quiénes la saben dominar? Comerán de su fruto.
Comemos el fruto de nuestras palabras. Pero la Biblia nos dice que tiene la lengua mucho poder, no solamente para hacer daño, sino para hacer bien. Dice poder de vida y de muerte. Podemos con ella tener poder de bendecir y también poder para maldecir. Con la lengua tú puedes hacer reír, con tus palabras tú puedes hacer reír a alguien, pero con esas mismas palabras puedes hacer llorar. Con las palabras tú puedes enamorar y con las palabras tú te puedes hacer detestar. Porque las palabras crean, diga conmigo, las palabras crean. Crean emociones, crean sentimientos. Yo con mis palabras puedo crear en ti sentimientos de ira. Si yo voy donde tú estás, tú no tienes ningún problema conmigo. Pero si yo voy a insultarte y a decirte cosas ofensivas, ¿qué va a pasar? Te va a despertar eso, enojo, ira, y podemos hasta terminar golpeándonos. ¿Cierto que sí? Porque las palabras crean sentimientos, crean emociones. Como decía ahorita, puedes enamorar. O cómo enamoraste a tu esposa a través de las palabras, no siendo un patán, ¿cierto? Me imagino que dijiste palabras lindas y eso llegó al corazón y lograste cautivar a una persona a través de las palabras. Hay poder de vida y hay poder de muerte. Miren, Santiago 3:5, ahí todo Santiago habla sobre la lengua y la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esta parte, a esta área de nuestra vida que tenemos que aprender a administrar, a manejar, a controlar. Dice el versículo 5, Santiago 3:5, mírenlo ahí en la pantalla, dice: así también la lengua, esta es la versión internacional, es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Diga conmigo, incendiar. Chispa. Compara la Biblia la lengua a una chispa. Y solamente se necesita una chispa y unas cuantas hojas por ahí secas para que se genere un gran incendio. Versículo siguiente dice, escuche, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Diga conmigo, contamina. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego al curso de la vida. Prende fuego. La lengua tiene un poder impresionante. Y yo quiero que tú mires en las pantallas el siguiente video. Vamos a ponerlo ahí, Andrés. Un simple chisme desató un intento de linchamiento y fuertes disturbios en Suba, en Bogotá. Alguien salió con la historia según la cual una niña había sido violada. El rumor se extendió y los sospechosos fueron cercados por cientos de vecinos que además atacaron un CAI. La policía asegura que no tiene registrada ninguna denuncia por violación. Mira todo lo que se desató. Un rumor. Son las calles del barrio Auris a merced de una turba indignada. Estos son los buenos con palos y piedras pidiendo castigo para los malos. En esas se pasaron 5 horas, acabaron con un CAI, con el colegio, con las ventanas, con la tranquilidad. ¿Pero qué alimentó a la masa para que se saliera de control? Aquí en el humedal que queda en medio de los colegios Gonzalo Arango y Álvaro Gómez violaron 2 niñas. La reacción tal vez podría ser entendible, pero la causa nunca existió. La chispa incendiaria se provocó después de las 6:30 de la noche. Alguien creyó oír algo extraño cerca del humedal. Después un vecino con certeza lo confirmó y no faltó quien le agregó algo más y en segundos un tumulto hablaba de una violación. Escuchamos solo la voz de la niña llorando y pidiendo auxilio. Hable, gordito, diga qué fue lo que pasó usted que estaba acá con nosotros. En realidad yo no escuché la voz de la niña, la escuchó ella y la escuchó mi esposa. Nadie vio a la niña ni nadie vio a los violadores. Llegaron los bomberos, la policía, buscaban a una niña, tal vez a 2, posiblemente violadas cruelmente. Pero solo aparecieron 2 habitantes de la calle que con exagerada sinceridad se identificaron y aceptaron que han robado, pero nunca violado. Nosotros no vivimos allá. ¿A qué se dedican? Nada.
a consumir vicio y a reciclar. Fueron conducidos a un CAI. Entonces alguien sin pruebas aseguró, esos son. La cámara del patrullero de la noche registró a la multitud presa de la ira emprendiéndola contra el CAI, porque supuestamente allí escondían a los dos monstruos. Se enfrentaron con el ESMAD, resistieron agua y gases y todo por una habladuría que alguien echó a rodar. Salió el cuento, el rumor, la desinformación de que había una niña violada, posteriormente no, que estaba muerta, no, que eran dos niñas. Volvió a ocurrir en Suba, habitantes fuera de control, en su mayoría adolescentes, de frente contra la autoridad. Denuncia de violación nunca existió y hasta hace pocas horas no se conocía de alguna niña extraviada, desaparecida o abusada. Todo ocurrió por el poder de un chisme. Un simple chisme desató un intento de linchamiento. Párala. ¿Qué tal le parece eso? Todo ocurrió por el poder. Escuche cómo terminó la noticia. El poder de un chisme, de una palabra. ¿Se da cuenta usted que cuando la Biblia dice algo tiene toda la razón? Cuán grande bosque puede incendiar una chispa. Santiago capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. ¿Qué le parece esa última parte? Esa es la versión del lenguaje actual. Dígale a la persona que está a su lado, puede echar a perder nuestra vida. Puedes echar a perder tu vida y escuche y hacer que nos quememos en el infierno. Qué tremendo esto, ¿no? Santiago 3:2 dice, todos fallamos mucho. ¿Quiénes, iglesia? ¿Quiénes? Levanten la mano los que fallamos con la boca, ¿cierto? ¿Fallamos todos? ¿O hay algún ángel por ahí que levante las alas? De una vez le ponemos velitas. Dices, todos fallamos mucho. Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, escuche, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Diga conmigo, perfecta. El nivel de perfección lo muestra la Biblia ¿en dónde? En las palabras. Dice, la persona que es capaz de controlar lo que dice, también es capaz de controlar todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Mira lo que nos dice la palabra. Si eres capaz de controlar tu boca, vas a poder controlar todo tu cuerpo. Compara la Biblia también en esos mismos versículos que la boca es como un timón. El timón es una de las partes más pequeñas de un automóvil o de una embarcación, ¿cierto? Y es la que controla toda la máquina. Así lo dice la Biblia con respecto a la lengua. Me gusta como lo dice esta versión. Escuche. Todos cometemos muchas faltas, pero solo quien es capaz de dominar su lengua es una persona madura y puede dominarse a sí mismo. Es una persona que madura. ¿Cuántos quieren ser maduros espiritualmente? ¿Sabes dónde se mide la madurez espiritual de una persona? En su boca. ¿Están entendiendo, amado? ¿Dónde está la madurez según la Biblia? En la boca, en la capacidad, ¿cierto?, de controlar. Adrian Rogers decía lo siguiente, que la meta o la grandeza del cristiano no era hablar muchas lenguas, sino controlar la única que tiene, ¿cierto? Porque hay partes donde el éxito y la persona más espiritual es la que habla más lenguas. Y los que sabemos de la Biblia entendemos de qué estamos hablando, de lenguajes espirituales. Pero la Biblia nos muestra que la madurez de un cristiano está en la capacidad de controlar su boca. Dios quiere que todos nosotros podamos avanzar en esta meta, porque nuestra boca nos puede llevar, como decía la Biblia ahorita, a arruinar nuestra vida. ¿Cómo hacerlo?
Y hoy vamos a hablar de las 3 R. ¿Las 3 qué? Las 3 R. R con R cigarra. Las 3 R para domar, dominar, controlar y ser excelentes mayordomos de nuestra lengua. Y eso todo está en la Biblia. La primera R que vamos a hablar hoy, que dice la Biblia, es refrenar. Diga conmigo, refrenar. Otra vez, refrenar. Esta es la primera que nos vamos a grabar. La primera que nos dice la Biblia. Y miremos el texto, por favor. Salmo 34, 12, 13. Escuche lo que dice la Biblia. El que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Cuántos quieren tener días felices? Mire lo que él pone en la Biblia. Que refrene su lengua de hablar el mal, y que sus labios, dice, y sus labios de proferir engaño. Dice, si tú quieres tener una vida de felicidad, entonces tienes que aprender a refrenar tu lengua de hablar mal. De hablar mal de la vida, de hablar mal de la gente, de hablar cosas malas, negativas, etcétera, que simplemente van a crear calamidad en tu vida. Dice, esto estaba en el Antiguo Testamento, escritura de los Salmos. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, lo repite el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:10. Escuche lo que dice. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Refrene, refrene. ¿Qué entiende usted por esa palabra refrenar? Parar. Dile a la persona que está a tu lado, para, refrena. Escuche, porque la lengua se nos dispara muchas veces más rápido que nuestros pensamientos, ¿cierto? Y empezamos a hablar sin pensar. Hay otra versión que lo dice de la siguiente manera: porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, esa es la versión Dios habla hoy, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Están 2 cosas que hay que refrenar: hablar mal y decir mentiras. Porque el Dios que tú tienes es un Dios de verdad. Dice la Biblia, yo soy el camino y la verdad. Y la Biblia dice que nunca hay mentira en Dios. Por otro lado, la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Y si hay algo que Dios aborrece, es la mentira. Proverbios 6, 16, 17. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece, escuche, aborrece, odia a Dios. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, es decir, el orgullo. Eso es lo que más aborrece Dios, porque eso fue lo que hizo de Satanás, de Lucifer, el diablo, el orgullo. La lengua mentirosa, escucha, ahí está. Las manos derramadoras de sangre inocente. Siguiente. No aparece más. Y las manos derramadoras de sangre inocente. Pero fíjate, ahí están, no leímos las 6, pero ahí están 3. Y dentro de ellas está la lengua mentirosa. Dice la Biblia, refrena tus lenguas, tus labios del mal y de hablar engaño. La Biblia dice lo siguiente en Proverbios 10, 19. En las muchas palabras, escuche, no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Diga conmigo, prudente. El que refrena sus labios es prudente. Mire otro versículo, Proverbios 10, 19 en otra versión. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, ¿qué dice la Biblia? Refrena su lengua. El que mucho habla, mucho yerra. ¿Qué significa yerra? Mucho se equivoca. Entre más sea usted hablador, entre más hable, pues la Biblia dice, el que más habla, más se equivoca. Pero el que aprende a refrenar su lengua es sabio. Escuche, hay 3 palabras: maduro, prudente y sabio.
Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. Maduros, prudentes y sabios. Eso se consigue a través de refrenar la lengua. Santiago 1:19 dice: por todo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Pronto para qué? Para oír, y tardo para hablar. Alguien dijo la siguiente frase. Pongamos ahí la imagen, Andrés. Dice: si tenemos dos oídos y una sola boca, es porque debemos escuchar más y hablar menos. ¿Qué le parece eso? Está perfecta. Ahora, todo lo que la mayoría de las cosas que tenemos en el cuerpo vienen por dos, ¿cierto? Dos piernas, dos manos, dos orejas, dos fosas nasales, una sola lengua. Y creo que esto nos está ilustrando perfectamente lo que dice la Biblia. Todo hombre sea pronto para oír, escuche más, y dice tardo para hablar, hable menos. Aprendamos a refrenar. Santiago 1:26, nueva versión internacional. Vea, este es un versículo increíble. Escuche: si alguien se cree religioso, escúchelo, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Wow, ¿qué le parece eso? Si alguien se cree religioso, muy espiritual, pero no le aprende a poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Qué tremendo ese versículo. Así que escuche, mi amado, lo primero que Dios nos dice es, con respecto a la boca, para poderla domar, es refrenar. Y es una cuestión que no es fácil, pero que tenemos que llevar, porque usted sabe que nosotros somos seres emocionales, espirituales, físicos, y estamos muy conectados. Nuestras emociones están directamente conectadas a nuestra boca, y muchas veces en medio de la ira, pues ¿qué vamos a decir? Fra. Pero ¿qué dice la Biblia? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera R. Segunda R, escúcheme, tenemos que renovar nuestra lengua o renovar nuestras palabras. ¿Cuál es la primera? Primero tenemos que refrenar. Segundo, tenemos que renovar. La Biblia dice en Santiago, en Salmo 103, versículo 5: tú eres el que sacia de bien, dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En la versión Reina Valera contemporánea dice, de modo que te renueves como el águila. Pero fíjense que hay tres palabras ahí importantes: la boca, el renovarse y el águila. Pone el Señor ese ejemplo y habla de la renovación de nuestra vida. Quiero que veas este video, por favor. Escuchemos esto. El águila. Entre todas las aves, es la que posee mayor longevidad. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Mas para llegar a esa edad hay que tomar una seria y difícil decisión. A la mitad de su edad, su pico y uñas se hacen débiles, lo cual hace casi imposible que agarre sus presas, de lo cual se alimenta. Y ese pico alargado, puntiagudo, se encorva. En ese momento hay solo dos alternativas: aceptar la muerte o el enfrentar un duro proceso de renovación que durará 150 largos días. En caso que escoja la segunda alternativa,
tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta que encuentre y posarse en un peñasco donde esté a solas. Vencido el primer desafío, empieza a golpear el pico contra la roca hasta conseguir arrancarlo por completo. Después de este grande sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con ese pico tendrá que arrancar cada una de las plumas de su cuerpo. Después tiene que golpear sus uñas contra la roca hasta hacerlas desaparecer por completo. Al terminar el águila su proceso de renovación, y después de esperar 5 largos y dolorosos meses, su pico y uñas están completos y su bello plumaje está listo para alzar sus alas, que pueden medir hasta 2 metros, y así comenzar a vivir su segunda etapa, la más maravillosa de su existencia. ¿Qué le pareció eso? Tremendo la renovación. Y fíjate que la Biblia dice: tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca o me renueve como el águila. Y cuando tú ves ese proceso de renovación, te das cuenta que el proceso de renovación del águila está ¿en dónde? En el pico, ¿cierto? ¿Por dónde empieza? Lo primero que tiene que cambiar es, tiene que golpearlo contra la roca hasta que él se reviente y le nazca uno nuevo. Y con ese pico puede arrancarse el viejo plumaje, puede arrancarse las garras y queda totalmente renovada. Pero la renovación está acá, en el pico. Y qué tremendo que la Biblia nos dice. Vuelve a poner el versículo, por favor. Dice Salmo 103:5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos que rejuvenecernos, renovarnos. El jueves hablábamos de que la Biblia dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Y hablamos de que uno nacía de nuevo en el espíritu. Uno no nacía de nuevo en el cuerpo ni en la mente, y mucho menos en las palabras. Pero sí, desde que yo conozco a Jesús, tengo que empezar un tiempo de renovación. Es decir, mis palabras tienen que empezar a cambiar, porque yo no puedo seguir hablando como venía hablando. Yo soy una nueva criatura. Escúcheme, la Biblia dice que hay que empezar a romper con las ataduras del pasado en cuanto a lo que tiene que ver con mi lengua, mi boca, y a empezar a renovarlas. Efesios 4:25 dice la Biblia: por lo cual, desechando la mentira, hablad, ¿qué dice la Biblia? Verdad. Antes yo hablaba mentira, ahora ¿qué debo hablar? Verdad. No puede salir mentira de mi boca. Tengo que hablar verdad en todo momento, porque soy nuevo. Efesios 5:4 dice: tampoco deben haber palabras indecentes. Ojo, en un cristiano, conversaciones necias. ¿Qué dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengo que cambiar mis conversaciones. Tengo que eliminar palabras indecentes. Dice: no debe haber chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Está fuera de lugar en alguien que supuestamente tiene una nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida? Pero la Biblia dice: tienes nueva vida, entonces la mentira ya no va contigo. Tú eres nuevo. Palabras indecentes fuera. Conversaciones necias se acabaron. Chistes groseros fuera. Todo lo que está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias a la versión internacional. La versión de las Américas dice: ni obscenidades, ni necedades. ¿Sabes cuántas veces hablamos nosotros necedades? La Biblia dice que de toda lengua, de toda palabra ociosa o necia, tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Necedades. Un día pasó un hombre, escuché esta historia. Un hombre pasó por un lugar donde elaboraban cajones funerales, ¿cierto? Ataúd. Y pasó y vio uno hermoso y dijo: uy, ese es el que yo quiero. Uy, yo quiero que me entierren en uno de estos. Y se empezó a reír y a gozar de eso.
Al otro día era su cumpleaños, en su cumpleaños lo mataron y en ese le enterraron. ¿Usted cree que eso es mentira? Yo lo creo, porque la palabra tiene poder. Y la Biblia dice, escuchen, ni obscenidades ni necedad, eso no tiene necesidad de eso, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. La Biblia dice, Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Perversidades. La perversidad no debe estar ya en tu boca, porque palabras perversas hablan de corazón perverso. ¿Están entendiendo, amado? Entonces Dios dice, tienes que desechar la mentira, tienes que desechar la grosería, las conversaciones incorrectas, chistecitos groseros, todas estas cosas, ¿cierto? Perversidades, porque tú estás en una renovación. Tienes que golpearte este pico contra la roca de su palabra, de su presencia, y renovar. Dice la Biblia, escuche, hermanos, Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No puede haber murmuración en una persona que ha sido renovada. La versión internacional lo dice de la siguiente manera: no hablen mal unos de otros. Ya tú sabes de lo que le pasó a María y a Aarón por ponerse a murmurar de Moisés. Ni siquiera estaban hablando algo que era falso, estaban diciendo verdad, pero vino un juicio de Dios sobre ellos. Escúcheme, la Biblia habla, hermano, de que cuando usted es renovado, es una nueva criatura, tienen que pasar estas cosas. Tengo que refrenar, número 1, mi lengua. Número 2, tengo que renovar mis palabras. Tengo que empezar a hablar algo diferente, algo nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si mi corazón ha sido renovado, ¿qué tiene que hablar mi boca? Palabras renovadas. Si mi boca todavía habla perversidades y cosas no gratas, eso quiere decir que mi corazón todavía está en error. ¿Estamos entendiendo, amado? El apóstol Pedro le dijo a Simón el mago: tu corazón está en perversidad, porque se atrevió con su boca a ofrecer dinero por el don de Dios. Así que hay que tener sumo cuidado con esta condición. Pon el versículo siguiente, Andrés. Tercera R. Primera, ¿cuál es? Número 1, tengo que refrenar. Número 2, tengo que renovar. Y número 3, tengo que redireccionar mis palabras, darle una dirección diferente a las palabras. La Biblia dice lo siguiente en Santiago 3:9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. Escuche, bendecimos a Dios y maldecimos o hablamos mal de las personas. Entonces no puede mi vida tener una doble, mi boca, mis palabras tener una doble dirección. No queda bien que tú estés aquí diciendo te amo, te adoro, la gloria de Dios maneja mi vida, pero cuando sales tu boca empieza a hablar perversidades, empieza a direccionarse a cosas equivocadas. Dice la palabra en Santiago 3:10: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Dile a la persona que está a tu lado: esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Santiago 3:11 dice: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede acaso? De un grifo tú jamás puedes sacar dos clases de agua, sale solamente una. Y la Biblia dice: de tu boca tiene que salir una sola clase de palabras dirigidas a hacer la voluntad de Dios. Mateo 12:34 dice: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca.
Recuerden que la Biblia dice que en la palabra, en las palabras hay poder de vida o de muerte. ¿Hacia dónde las tengo que direccionar? Hacia la vida. Todo hacia dónde las tengo que direccionar, hacia la bendición. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Escuche cómo debe ser direccionada mis palabras ahora que soy cristiano. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. ¿Cómo tiene que ser mi conversación? Amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. No puedo tener una conversación incorrecta. Ahora acuérdense, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Nuestra conversación ahora tiene que ser direccionada. Una conversación amena y de buen gusto. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Qué tengo que hablar ahora? Hablar lo que agrada. Lo que agrada a Dios y lo que agrada también a las personas. Proverbios 12:18, escuche esto. Dice la Biblia: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Escúchate, tremendo eso. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pon la siguiente imagen, porfa, Andrés. Mira esta imagen, así son algunas palabras. Yo recuerdo estar visitando hace muchos años una pareja, y esta mujer lloraba diciendo: pastor, es que yo ojalá me pegara, pero es tan ofensivo, tan hiriente, las palabras que me dice son tan duras, que estoy totalmente destruida por dentro. Preferiría que me golpeara. Y de hecho lo que dice la Biblia es que hay palabras que pueden llegar a eso. Tú no sabes hasta qué punto puedes estar ofendiendo a las personas, golpeando a tu familia, hiriendo a tus hijos, hiriendo a la gente. La Biblia dice: hay palabras que son como golpes. Ahora, ¿cuál es la dirección que tengo que darle yo ahora que estoy en el Señor? Dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Tengo que decir palabras que sanen, palabras que traigan alivio, palabras que traigan consuelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Pero es que me dijeron, es que dijeron de mí, que dijeron aquello que dice la Biblia. Bendecid y no maldigáis. Hablen bien. ¿Cuál es la dirección ahora? Yo tengo que bendecir. En la boca del cristiano no debe haber maldición. Redireccionada ahora es hacia la bendición, hacia la vida, hacia la medicina, hacia palabras que agradan. Hacia ahí tengo que dirigir ahora mis palabras. Proverbios 15:23, y voy terminando con esto, dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y escúcheme, porque voy a decirle algo muy importante. No es solamente las palabras que usted dice, sino las palabras que usted está dejando de decir, las que pueden traer ruina a su casa, a su familia. Cuando no decimos la Biblia dice que la palabra a su tiempo, cuán bueno es. ¿Sabes cuántas personas lloran en los funerales por no haber podido decir lo que tenían que decir a sus hijos, a sus padres, a la gente que amaba? La palabra a su tiempo. Escúcheme, en esto de la mayordomía de la lengua no es solamente lo que digo. ¿Qué estoy dejando de decir a mi familia, a mis hijos, a las personas, a mis amigos, a las personas que aprecio? ¿Qué estoy dejando de decir que la gente está necesitando y que no estoy siendo bendición? Salmos 141:3 dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué tal si levantas tu mano y repetimos ese versículo? A ver, 1, 2, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que esa sea nuestra oración. Escúchame, Dios dice: hay que empezar a transformar nuestra manera de hablar. Hay que cambiarla.
Tú y yo no podemos seguir hablando como cualquier mundano. Tenemos que hablar como siervos, como hijos, hijas de Dios. Si no controlamos nuestra lengua, vamos a comer de los frutos de ello. ¿Qué dice la Biblia? 3 R's. ¿Cuáles son? Número 1, refrenar. Piensa antes de hablar. Cálmate y vamos a esperar para hablar. Número 2, tengo que renovar. Tengo que cambiar todo ese repertorio que tenía de palabras y empezar a dar palabras diferentes. Redireccionar. Guiar mis palabras hacia la bendición, hacia la vida, hacia la medicina. ¿Por qué? Mateo 12:36 dice: porque yo os digo que de toda palabra ociosa, y estas son palabras de Jesús, escuchen, de toda palabra ociosa. ¿Qué significa ociosa? Necia, sin utilidad. Escuche, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Daremos cuenta de toda esa clase de palabras ociosas. ¿Le parece exagerado? Es lo que dijo Jesús. De todas esas palabras tendrás que dar cuenta. Cuando murmuraste, cuando hablaste mal, cuando mentiste, todas esas palabras equivocadas, dice, tenemos que dar cuenta de ello el día del juicio. Versículo siguiente. En esta versión lo dice de la siguiente manera: y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Palabra inútil que hayan pronunciado. Mateo 12:37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago 1:26, y termino con este versículo diciendo, escuche: quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¿Qué le parece? Lo repetimos juntos, a ver, 1, 2, 3. Quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Ojalá no lo grabáramos, ¿verdad que sí? Y escúcheme, hermano, voy a decirle especialmente a las personas que nos acompañan hoy: el mayor uso que tú puedes hacer con tu boca es el uso para salvación. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 8, ¿qué afirma entonces la Biblia? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo siguiente: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen esa palabra? Escúchame, porque eso es la proclamación para salvación. Sí, dele esa palabra, esos aplausos a Jesús. Hoy tú puedes usar tu boca para salvación. Dice cerca de ti, habla dos partes: la boca y el corazón. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Yo quiero pedirte que por favor te pongas de pie y vamos a decir...